Entonces, cuanto antes empecemos, mejor, sentenció Randa. Pero quizás antes pueda indicarme mis habitaciones para que pueda refrescarme y descansar del viaje. Le hemos preparado un aposento especial, Randa Besadip Diori, intervino el sacerdote, y hemos pensado en presentarle al pasajero más importante de la nave. Me sentiré muy honrado, aceptó Randa, uniendo las manos en gesto de respeto. Chinekal lanzó una brusca orden a sus guardias, que se golpearon los hombros con sus puños opuestos y se colocaron en formación de escolta. La mitad precedió a los invitados a través de un pórtico en forma de iris que se abrió en el mamparo biótico de la bodega, mientras el resto se situaba tras Randa y su séquito. Se internaron en la nave pasando de un módulo al siguiente, ascendiendo en ocasiones gracias a las propias cubiertas que se elevaban como si fueran una lengua que quisiera tocar el paladar de la boca. La iluminación variaba, pero la bioluminiscencia que raramente emanaba de los muros proporcionaba una luz más que débil. Lo que aumentó progresivamente fue cierto olor acre que, si bien no era desagradable, tendía a irritar las fosas nasales y a provocar mucosidad y lagrimeo. Randa, por supuesto, encontraba aquellas condiciones ambientales de lo más agradable. Chinekal detuvo la procesión en el vientre de la nave y dirigió la atención de Randa hacia una abertura en el mamparo membranoso que permitía una visión panorámica de la sala adyacente. Bajo ellos, en el centro, en un tanque redondo lleno de líquido almibarado, flotaba una forma de vida tentacular que solo podía haber sido creada por los Yuhat-Bog. Varias docenas de cautivos compartían el tanque con la criatura y la asistían solícitamente, sumergidos en el líquido, unos hasta la rodilla y otros hasta el hombro. Unos cuantos eran acariciados por los tentáculos, y uno de ellos, un humano, parecía completamente entrelazado por dos de los apéndices más delgados. Randa se descubrió pensando que a ciertos miembros del clan de Silihik les gustaba encadenar a sus bailarinas o sirvientes, incluso a ellos mismos. Sus ojos se vieron atraídos por el humano que abrazaba a la criatura, viendo a los seres que se encontraban cerca de él. Randa se volvió excitado hacia su mayordomo Twi'leko. ¿Esos son Rin?, preguntó, señalándolo con uno de sus rechonchos brazos. El Twi'leko asintió con la cabeza. Sí, excelencia, creo que son Rin. Chinekal había seguido el intercambio de palabras y pidió una traducción. ¿Hay algo que le llame la atención, joven Hat? Sí, comandante. Ha capturado especímenes de una rara especie. ¿A qué se refiere? ¿Ve al humano que tanto parece interesar a su criatura? Chinekal miró hacia el Yamos y sus sirvientes cautivos. ¿El llamado Kane? Sí. ¿Y ve a los bípedos de morro afilado que se encuentran a su lado y frente a él? Siguió apuntando Randa. ¿Y allí, junto al tentáculo adyacente? Son Rin, una especie de interesante y entretenida, muy apreciada por los Hat, aunque denostada por muchos otros. ¿Apreciada por qué? Son famosos por su habilidad para el canto y la danza, pero su verdadero talento es el de la adivinación. Chinekal esperó la traducción y después se giró hacia Morse. ¿Era consciente de eso? No, comandante, negó el sacerdote. Chinekal volvió hacia el sacerdote. Dice que son adivinos y bastante astutos. ¿Qué técnica utilizan? Varias. Dicen que pueden leer el futuro en las rayas de las manos, los abultamientos de las cabezas o el color de los ojos. A veces utilizan un mazo de naipes que se rumorea que crearon ellos mismos. Dicen se rumorea. ¿Qué quiere decir que no ha tenido ninguna experiencia personal con ellos? Tristemente no, sonrió Randa, pero quizá usted pueda revelarlos temporalmente de sus poderes y deberes y juzgarlo usted mismo. Al fin y al cabo, su criatura parece mostrar poco interés por ellos. Confieso que ha despertado mi curiosidad, dijo Morse en respuesta a la mirada interrogante de Chinekal.
El comandante asintió y se volvió hacia uno de los guardias. Lleve a esos 6 rin a los aposentos del joven Hat. Capítulo 11. El mar era una especie de agitado verde escarchado con puntillas blancas, deslumbrante bajo la luz del sol del amanecer, y se perdía en el horizonte que Leia tenía a ambos lados y ante ella. A su espalda se alzaban las espirales rocosas y los imponentes parapetos de la fortaleza del arrecife. La mansión veraniega de la familia real, Apana, y su refugio en tiempos de crisis. La brisa era fresca y Leia se abrazó a sí misma dentro de la envoltura azul oscuro de su larga capa. Dio media vuelta y paseó la mirada por la costa y los rompientes de piedra negra donde batían las olas, mirando la majestuosa fortaleza. Un androide que recogía bayas silvestres y más cerca, un Aolmac, acompañado de los visitantes que llegaron al alba en un yate dragón para presenciar el duelo entre Isolder y Bit Tane. El arconte de Vergil y sus padrinos se reunieron en el cuadrado exuberante césped que iba a servir como escenario de la contienda. Como ofendido y públicamente deshonrado por la bofetada de Isolder, Tane había elegido sus armas de un amplio surtido que incluía todo, desde vibrocuchillas a láseres deportivos. No obstante, el lugar fue elegido por Isolder, que había pasado la noche en la fortaleza del arrecife junto a Teneniel de Yo, Tenel-Ka, Tachume, Leia y un mínimo personal de consejeros y criados. Aunque se acercaba la hora pactada, aún no habían aparecido Isolder y su segundo, el retirado capitán Astarta. Claramente inquieta por esa falta de etiqueta, Tenel-Ka era incapaz de seguir quieta un minuto más. Leia podía seguir claramente la agitación de la joven Jedi a través del prado que les separaba. Fue en esa misma fortaleza donde Jacen, Jaina, Lowbacca, el sobrino de Chewie, y ella se enfrentaron a las algas carnívoras y a los asesinos de Bartok para desenmascarar al embajador Ifra, que planeaba derrocar a la monarquía. También fue aquí donde Tenel-Ka aceptó finalmente la accidental mutilación sufrida a manos de Jacen, prefiriendo conservar el muñón a colocarse una prótesis, hasta para poder nadar. Mientras los recuerdos de lo que Jacen le contó sobre aquel incidente eran sustituidos por las preocupaciones actuales, Leia vio cómo Tenel-Ka contemplaba fijamente los senderos arrodillados de setos que ascendían hasta la fortaleza y se dirigía rápidamente hacia ellos. Un instante después, Tachume apareció por el camino natural que desembocaba en el prado, con su encanecido pelo castaño rojizo cayendo por debajo de una gorra cónica en la que había cosido un triángulo de vaporosa tela blanca que velaba la parte inferior de su rostro. A pesar de los denodados esfuerzos de Tenel-Ka en beneficio de la monarquía apana, la antigua matriarca se negaba a perdonar la decisión de su nieta de abrazar la vida Jedi en lugar de convertirse en la futura reina madre. Tachume siguió con la mirada la apresurada partida de Tenel-Ka. Después se volvió hacia Leia y se dirigió hacia ella, recogiendo su largo vestido con una mano. «Espero que hayas dormido bien, embajadora», saludó mientras se acercaba. «Me gustaría decir que sí, pero la verdad es que no he pegado ojo». «Por el duelo, ¿verdad?», preguntó Tachume. «No te preocupes». «¿Tan segura estás de tu hijo?», dijo Leia, mirando fijamente sus ojos verdes. «¿Tú no?». «He visto cómo los mejores eran derrotados, Tachume. La antigua reina madre la estudió». «Me pregunto a quién te refieres. A tu padre, quizá, derrotado por tu hermano, o a mi hijo, derrotado por el contrabandista al que ayudaste a convertirse en un héroe». «Isolder no debió permitir que lo provocaran», argumentó Leia, negándose a morder el anzuelo. «Pero, querida, ¿qué otra cosa podía hacer después de que Tane le insultara? Pudo dejarme responder a mí». En las comisuras de los ojos de Tachume aparecieron arrugas. «Querida Leia,
Aquí, en Japes, se espera que las nobles no se comporten como guerreros. Así ha sido desde que se fundó el consorcio. Culpa a los piratas Laurel por ponernos en un pedestal. No soy una noble apana, Tachume, y me han llamado cosas peores que mentirosa. De eso estoy segura. Leia se puso en guardia, pero recuperó rápidamente la compostura. Me preocupa mucho más la unidad entre los mundos del consorcio que defender mi honor. No puede haber unidad sin honor, Leia. Tachume soltó un suspiro hastiado. Y hablando de honor y deshonor, quería preguntarte por tu encantador marido. ¿Por qué no está aquí contigo? Leia aguantó la mirada punzante de Tachume. Han está contribuyendo a su manera al esfuerzo de guerra. ¡Qué respuesta más curiosa! Tachume bajó el tono de voz para fingir una intimidad que no existía entre ambas. Confío en que no haya ningún problema en casa. Hay problemas en todas partes, por eso estoy aquí. Naturalmente, Tachume calló un momento antes de proseguir. Desde tu llegada a Japes he querido confesarte lo equivocada que estaba sobre ti. Leia esperó. Al contrario que la hija de esa bruja de Datomiri, lanzó una mirada en dirección a Tenelka. Tú no quisiste convertirme en Jedi. Leia tuvo que recordarse a sí misma que hablaba con una mujer que no solo había ordenado los asesinatos de su hijo mayor y del primer amor de Isolder, sino que era hija de alguien que despreciaba a los Jedi con tanta pasión como el propio Palpatine. A la abuela de Isolder le hubiera encantado ver extinguirse a los Jedi, aunque solo fuera para impedir la resurrección de lo que ella consideraba una oligarquía gobernada por hechiceros y lectores de auras. Tenelka escogió sabiamente, dijo Leia por fin, y su hijo también. Tenelie de Yo es perfecta para Isolder. Tachume agitó su cabeza. No, querida, su matrimonio no ha podido sobrevivir a las dificultades. Se dice que Tenel de Yo volverá a Datomir. Lo siento, no lo sabía. Tú hubieras sido perfecta para mi hijo. Ha provocado este duelo para demostrarme que es un hombre que es capaz de tomar iniciativas y para demostrarte que te sigue queriendo. Por eso, sea cual sea el resultado del enfrentamiento de hoy, ten la completa seguridad de que recibirás todo mi apoyo para que el consorcio se alíe con la nueva república contra los Yuhan Bog. Leia aún se estaba recuperando de aquella inesperada revelación cuando aparecieron Isolder, Teneniel de Yo y Astarda. Llega en el momento justo, señaló Tachume al verlos. Le encanta hacer eso. Tras el príncipe y la reina madre llegaron los miembros del personal y otros testigos, incluido C3PO, que se apresuró a colocarse junto a Leia. «Amaleya», le dijo el androide. Esperaba que decidiera ahorrarse el tormento de tener que ver al príncipe Isolde tomar parte en lo que solo puede ser considerado un ejercicio de jerarquía política tan anticuado como vano. Leia frunció el entrecejo mientras pensaba en el duelo de Corran Hor contra el comandante Seda Osai de los Yuhan Bong en Itor. Como parte insultada no podía estar ausente, 3PO. Pero, ama, insistió C3PO, ¿tiene la menor idea de lo que el príncipe Isolder y el arconte Tane están a punto de hacer? Leia contempló el prado donde los padrinos de Tane y Astarta estaban acordando las reglas y donde el arconte y el príncipe ya se colocaban cascos, guantes, botas y armadura. Todo estaba plagado de los sensores y electrodos inherentes al duelo. Sí, sí la tengo, respondió Leia. Entonces no debería mirar, dijo el androide, inclinando la cabeza a un lado y batiendo sus brazos rígidos. Esta clase de combate cuerpo a cuerpo tiene su origen en un arte marcial desarrollado por los piratas Laurel cuando su principal preocupación era la captura y distribución de prisioneras hembras, aunque quizá no sean tan letal ni tan mística como la del Teraskasi, la técnica de manos de acero de los seguidores de Palawa en el cúmulo estelar de Bacan Ridge, en el borde exterior. Sigue siendo... Leia le hizo callar.
Isolder fue corsario durante 2 años, dijo tranquilamente. Seguro que sabe unos cuantos movimientos. Pero, ama, protestó C3PO con desesperación. Ella volvió a imponerle silencio para poder oír lo que Isolder le decía a Tane, frente a frente, en el centro del prado. Si tú ganas, no solo habrás lavado tu honor, sino que te habrás ganado el derecho a presumir de haber derrotado al príncipe de Apes. Si yo gano, no gano más que el derecho a exigirte que pidas perdón a mi hija y a la embajadora Organa solo por tus palabras. Si quieres subir las apuestas, príncipe Isolder, solo tienes que decirlo. Tane sonrió con desprecio. Isolder metió la mano derecha en el guante y flexionó los dedos. Si yo gano, quiero tu promesa de que Vergil apoyará a la nueva república. Los testigos aguantaron la respiración. Eso no puede permitirse, gritó alguien. Ninguno tiene derecho, agregó otra voz. Tane lo pensó mientras seguía oyéndose protestas. Tienes mi promesa, respondió por fin el arconte, siempre y cuando Apes retire su apoyo si pierdes. Esto traerá la desgracia sobre todas nuestras casas, señaló un testigo. Isolder asintió. Tienes mi promesa. El corazón de Leia se desbocó. Ese ha sido el objetivo de Tane desde el principio, dijo Tachume a su lado. Allí donde va Apes va la mitad del consorcio de mundos. Miró a Leia. ¿Ves lo que está haciendo mi hijo por ti? En el prado, el árbitro principal levantó un pañuelo rojo por encima de las cabezas de todos los presentes y lo dejó caer al suelo. Apenas había tocado la hoja de hierba más alta cuando comenzó el combate. La tradición de Japón dictaba que los duelos de honor dieran comienzo con pocas fanfarrias y aún menos preámbulos. Leia comprendió rápidamente que era sobre todo para asegurarse de que todo el mundo había hecho sus apuestas, por lo que sabía de escuchar conversaciones detrás de las puertas y las confesiones de Tachume en sentido contrario. Tane llevaba ventaja y era el favorito. A pesar de su agitación, o quizás en respuesta a ella, C3PO insistió en seguir protestando, incluso con el duelo empezado. En contraste, Olmec estaba claramente extasiado, en cuchillas al borde del prado, con los ojos clavados en Isolder y Tane, mientras ambos contendientes giraban en círculos y se tanteaban con patadas y puñetazos. Tane era alto y musculoso, como Isolder, pero sus sólidas piernas y sus anchos hombros hacían que Isolder, en comparación, pareciera mucho más pequeño. Sus movimientos sugerían tanta fuerza como destreza, y no tenía reparo en mostrar que era bueno. Se lanzó contra Isolder con combinaciones dobles y triples de patadas con la misma pierna, fanfarroneando y saltando sobre ambos pies. Y sus manos también eran rápidas. Isolder frenó los golpes con la habilidad, pero no entró en el intercambio de golpes, como si no estuviera seguro de que la táctica ofensiva a emplear. Aun así, para Leia era obvio que ambos eran mejores con los pies que con las manos. El estilo de Tane se basaba en la técnica tradicional, mientras que el de Isolder era más directo. Las reglas de los duelos de honor eran conocidas por todos los presentes, a excepción de Olmec y de ella, pero Leia comprendía que la armadura y el casco servían para un propósito doble, además de amortiguar los golpes propinados con guantes y botas capaces de romper huesos y transmitir descargas eléctricas. Los sensores que llevaban incorporados indicaban, gracias a un receptor remoto, cuando uno de los duelistas conseguía un golpe merecedor de ser puntuado. ¡Qué exhibición más espantosa!, protestó C3PO con preocupación. Y me temo que solo puede empeorar, ama. La mayoría de los antagonistas estaría de acuerdo con contenerse para no infligir serias lesiones a su adversario, pero el príncipe y el arconte han renunciado a las restricciones habituales. Leia intentó ignorarlo. Al mismo tiempo reprimió el impulso de pensar. No lo hagas, Isolder, por miedo a que lo oyera a través de la fuerza y se hundiera moralmente. Lo que hizo Corran Horr en Itor había sido noble, pero aún así no pudieron salvar el planeta. Isolder y Tane
Siguieron girando en círculos uno alrededor del otro durante varios minutos sin conseguir puntuar, aunque los demoledores golpes que se propinaban resonaban como ahogados disparados de antiguas armas de fuego. La carne que podía verse bajo el pesado equipo estaba enrojecida e hinchada. Un puñetazo de Isolder hizo trastabillar a Tane por el prado. Un puntapié frontal del arconte levantó del suelo al príncipe. Ambos puntuaron en la rápida sucesión cuando Isolder abrió su defensa y recibió un golpe en la cabeza para poder conectar un fuerte puñetazo en las costillas de Tane. Los gritos de ánimo de los espectadores eran entusiastas, pero nada parecidos al tumulto sanguinario que habrían levantado luchadores profesionales. Teneniel de Yo, Tenel Ka y algunos de los consejeros entonaban cánticos tranquilizadores de forma casi inaudible. Leia controló su preocupación, diciéndose a sí misma que lo que veía no era diferente a tantos y tantos duelos de práctica con sables láser que había presenciado a lo largo de los años. Isolder y Tane volvieron a lanzarse el uno contra otro. Esta vez la iniciativa era de Isolder, con una combinación de izquierda y derecha. Tane encajó los golpes y se preparó para bloquear una patada circular de la pierna derecha del príncipe, solo para comprender demasiado tarde que era una finta. Isolder retiró la pierna como un relámpago y volvió a golpearlo en las costillas. Tane retrocedió con una mueca de dolor, pero se las arregló para contraatacar con una desequilibrada patada que, no obstante, pilló por sorpresa a Isolder. El árbitro principal miró al receptor remoto y puntuó a los dos combatientes. Con el duelo empatado a 2 y ambos luchadores jadeantes, anunció un asalto a muerte súbita. ¿Muerte súbita?, gimió. C3PO alarmado. ¿Muerte súbita? Estaba claro que Tane había comprendido cómo le había tendido Isolder su trampa. Se movió una vez más con precaución, pero con menos respeto por la capacidad de Isolder que por su habilidad para el engaño. Isolder también guardó las distancias, intentando obligar a Tane a que se aburriera y atacase. El arconte amagó un puñetazo, giró y disparó el pie derecho contra el muslo del príncipe. Este se retorció para evitar toda la fuerza del impacto, pero se le escapó un grito ahogado y todos comprendieron que había quedado prácticamente incapacitado. La pierna herida le falló y cayó sobre una rodilla, lanzando un golpe al torso de Tane para aprovechar la caída. Tane anticipó el golpe y se detuvo con facilidad, apartándose para quedar fuera del alcance de su contrincante y preparar una patada descendente destinada a romper el antebrazo extendido de Isolder y abrir su guardia para un ataque frontal. Pero el príncipe retiró el brazo a tiempo y rodó sobre su hombro para apartarse. Se puso en cuclilla y se abalanzó contra el arconte. Tane retrocedió, moviendo sus brazos en molinete para parar puñetazos y puntapiés. Dio un paso lateral y trazó un arco con el pie derecho que buscaba golpear la cara de Isolder. Este se detuvo, atrapó la pantorrilla de Tane en el vértice de la cruz formada por sus antebrazos y tensó los músculos del muslo para impulsar la pierna del arconte hacia arriba. El pie que Tane mantenía en tierra resbaló sobre la hierba y cayó de espaldas al suelo. Isolder fue a por él, girando para lanzar un puntapié lateral, pero Tane se alzó ligeramente sobre uno de sus hombros y casi consiguió que los pies del príncipe quedaran bajo él, atrapados por su cuerpo. Ambos se pusieron nuevamente en pie e intercambiaron relampagueantes series de puntapiés y puñetazos al cuerpo. El retumbar de los impactos cortó el aire salino mientras ambos adversarios intentaban dejar sin aire a su contrincante. El pie derecho de Tane golpeó el antebrazo izquierdo de Isolder justo por encima del extremo del guante, y Leia estaba segura de haber oído el chasquido de un hueso al romperse. De repente le asaltó la idea de que muerte súbita podía tener un significado literal. Sorprendida de que ninguno de los dos hubieran notado puntos, la multitud rugió con más fuerza, animando a su favorito. Leia oyó la voz del capitán Astarta por encima del fragor general, ordenando a Isolder que recuperase la concentración. Solo Leia y Tachume guardaban silencio, llenas de preocupación. Con un salto
ágil, Isolde invirtió su posición para mantener su brazo dañado fuera de la línea de ataque y preparó otra contraofensiva. El enorme puño de Tane impactó contra un lado de la cabeza de Isolde, pero el arconte recibió a cambio un puntapié en la rodilla. Tane no parecía acostumbrado a luchar con alguien de su propio tamaño, e Isolde se aprovechó de la situación. Una y otra vez desviaba los pies de Tane con los brazos u hombros, o agachaba la cabeza para apartarla de la trayectoria de los golpes, pero el príncipe parecía estar cansándose. Había probado ya casi todas sus estratagemas, pero volvió a atacar con una combinación de derecha a izquierda, mientras preparaba una patada con la pierna derecha. Leia apenas podía respirar. Era un ataque de lo más elemental. Tane solo tenía que decidir si el movimiento de Isolde era una finta o iba en serio. Si creía que el príncipe era lo bastante estúpido como para jugárselo todo, su reputación, la promesa de Tane de combatir junto a Apes contra el Yuhanbong, incluso el respeto de la familia real y de Leia, usando el mismo truco con el que había perdido el primer asalto. Tane apostó a que era un truco y se preparó para el verdadero ataque. Isolde le dejó creer que había elegido correctamente frenando un instante, dando a entender que era una finta para después completar la patada lateral. Por el sonido del impacto quedó claro que Isolde había efectuado el golpe con la potencia suficiente para terminar el combate. Aún así se contuvo más de lo que se hubiera contenido Tane de estar en su lugar. El impacto de la bota en el casco del arconte levantó ecos en las negras piedras de la orilla y el árbitro principal levantó una mano concediendo el punto definitivo antes de que Tane chocase contra el suelo. Las apuestas cambiaron de manos, mientras los dos antagonistas inclinaban sus cabezas a modo de saludo, pero las promesas añadidas poco antes de la pelea hicieron que muchos de los presentes se sintieran escandalizados y las discusiones empezaron a generalizarse por todo el prado. Acostumbrado al éxito, Isolde no se jactó de su victoria. Los abrazos de su esposa y de su hija no despertaron en él más que una sonrisa. El arconte Tane lo felicitó a regañadientes y Leia pudo vislumbrar que la paz entre la casa Tane y la casa Isolde no sería duradera. No obstante, eso no importaba ahora. Tane había perdido y eso significaba como mínimo un voto más en apoyo a la nueva república. Tane y sus padrinos empezaron a alejarse del prado, pero antes de llegar al sendero que llevaba hasta el muelle, el arconte cambió de dirección y se dirigió hacia Leia. Embajadora, cuando los representantes del consorcio voten sobre si ayudamos o no a la nueva república, le presentaré mis disculpas formales, dijo. Puede estar segura de que cumpliré mi promesa de alinearme con el príncipe Isolde. Frunció el ceño, a su pesar. De momento, solo deseo felicitarla por hacer que el consorcio dé un paso más hacia lo que, sin duda, resultará ser una campaña catastrófica. Capítulo 12. Melisma, Gav y una docena más de Rin avanzaron trabajosamente a través del espeso barro que les llegaba hasta las espinillas, creado por el último aguacero programado de Ruan. Las condiciones del campo 17 se deterioraban rápidamente y ya nadie sonreía, ni siquiera Gav, que normalmente se mantenía imperturbable hasta en las peores situaciones. Los supervisores del campamento habían pedido a los Rin que acudieran al sector de familiarización por algún motivo todavía desconocido. El sector era un facsímil de civilización, según definición de muchos mundos del núcleo, y funcionaba como un campo de entrenamiento y adoctrinamiento para los refugiados cuyo destino final era el corazón de la nueva república. A pesar de los esfuerzos de Salichear por conservar en Ruan tantos refugiados como le fuera posible, una amalgama de mundos y corporaciones tenía en mente planes de empleo similares para los desplazados de los bordes medio y exterior. Los que tenían intereses en las industrias ópticas buscaban especies con una agudeza visual innata, y aquellos con interés en las industrias acústicas buscaban especies con un umbral auditivo de lo más amplio posible.
Algunas compañías solo aceptaban especies de gran tamaño y fuerza bruta. Aun así, la mayoría de los refugiados solo había residido en las colonias, no en los mundos del núcleo, y necesitaban clases de adoctrinamiento para acostumbrar a los marginados culturalmente al ritmo acelerado de su nueva vida. Melisma y el resto pasaron por delante de edificios y pabellones donde urianos y hugos aprendían en básico elemental. Otras estructuras estaban dedicadas a sesiones informáticas sobre interacción con androides, ordenadores y formas de vida virtuales, a montaje de turboascensores, pozos de gravedad y carreteras de circunvalación, aplicaciones de tratamiento Bacta, duralamidas y plastifino, autorización de enlaces de comunicaciones y holoproyectores, a la conducta apropiada en restaurantes, teatros y otros establecimientos públicos, y al adecuado comportamiento en presencia de gente rica, de políticos o de personas influyentes. El contingente de Rin había sido convocado en la estructura 58, vacía cuando ellos entraron, a excepción de un grupo de mesas y sillas raquíticas y una humana a la que casi se le salen los ojos de las órbitas al verlos. Estudió la pantalla de un datapad que llevaba colgado del cuello. Se recompuso rápidamente y pidió que se sentasen. El hecho de que Melisma y los demás optasen por sentarse en el suelo minó el aplomo de la mujer, que evidentemente era tan endeble como el mobiliario, y recurrió una vez más al datapad para pedir consejo de algún tipo.